Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Vive Más, este programa de salud en donde vamos a absolver todas sus dudas y consultas. Hoy tenemos un tema bastante importante e interesante y vamos a hablar de cómo ser líderes. Estamos aquí en estudios con Tatiana Cuadros, ella es psicóloga clínica y especialista en coaching. Bienvenida. Gracias, Karen. Muchas gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Perfecto, Tatiana. ¿Y qué te parece si vamos a ver en pantalla cuál es la pregunta del día? Adelante. Yo pienso que todos tenemos de manera inherente un espíritu de liderazgo que podemos ir desarrollando poco a poco con las relaciones que formamos. Yo creo que sí, todos podemos llegar a ser líderes. De repente algunos van a necesitar la ayuda de algún especialista, pero finalmente creo que todos podemos llegar a alcanzar esta capacidad de liderazgo. Yo creo que sí, todos podemos ser líderes, todos tenemos la confianza, la convicción, creo que los estudios marcados para poder superarnos en cualquier área donde podamos estar y ser juntos pujantes como todo peruano. Bueno, hemos escuchado algunas de las opiniones. ¿Qué te parece? ¿Ellos tienen claro cuál es el verdadero concepto de ser líderes? Bueno, sí, en su mayoría sí. La verdad es que uno tiene condiciones al nacer, ¿no? Por el temperamento, pero uno va desarrollando a través de su historia personal las condiciones para convertirse en un líder, ¿ya? Porque a veces uno tiene mapas conceptuales, mapas de sí mismo, ideas preconcebidas de uno mismo, de cómo uno puede ser como persona, ¿ok? Uno se dice a sí mismo, yo soy un líder o no soy un líder, ¿ok? Entonces, hay esa duda, ¿no? Hay esa duda, ¿no? Entonces uno piensa cómo los ven los demás también, ¿ya? Pero uno tiene ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a definir primero qué es un líder. Un líder es una persona que lleva a alguien hacia un resultado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para ser un líder? Un líder es una persona que inspira a los demás para llegar a un resultado, tiene orientación a resultados. Es decir, los motiva, constantemente está diciendo cuáles son las fortalezas o quizás los puntos débiles para potenciarlos, ¿no? Exactamente, también tiene orientación a resultados, es una persona que inspira confianza, porque si no, no lo sigue. ¿No es cierto? Es una persona con otras cualidades también para llegar a un resultado y lo más importante es que consiga resultados, ¿ok? Es importante también saber que la persona tiene la actitud correcta, ¿no es cierto? No se desmoraliza con facilidad. Entonces, ¿esas tú crees que son condiciones que puedan ser fomentadas en el futuro para llegar a ser un líder? ¿No es cierto que sí? Yo creo que sí. Hay siempre esta pregunta si el líder nace o se hace. Y como tú bien decías al inicio del programa, todos nacemos con la capacidad de ser líderes, pero tenemos que afianzarnos en este proceso, ¿no? Ir aprendiendo quizás cómo trabajar con las personas, cómo inspirar a otras personas. Y ahora, la pregunta surge cuando es una personalidad tímida, por ejemplo, una persona tímida. ¿Cómo hace para tratar con personas, para liderar, para guiar a otras personas si le cuesta mucho hablar, ¿no? Claro, con la inteligencia emocional. Con una persona que se va enfrentando a diferentes dificultades a través de su vida, se va chocando contra la pared. Entonces, cuando enfrenta dificultades, dice, aprende. Cuando una persona aprende rápidamente de las dificultades, entonces tiene más capacidad para enseñar a otros a superar los problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú generas, hay tres trucos que yo les enseño a mis coaches, ¿ok? ¿Ya? Para entrenar el liderazgo. A ver, apunten todos, por favor, que estos tres tips son muy importantes. La primera es escuchar, ¿ok? Tú tienes que escuchar a las personas para saber las necesidades de las personas, ¿ya? Pero todo esto es primero sabiendo cómo escuchar. Tienes que ver a la persona y saber crear un vínculo con la persona. Ganarte su confianza. Ganarte, ¿no? Su confianza. Que de verdad no sea como que te estoy oyendo y estoy pensando en otra cosa, sino que realmente estoy escuchando y estoy asimilando lo que me dices y tratando de darte una solución, ¿no? Claro, como acabas de hacer tú.
tú has hecho como un resumen de lo que yo acabo de decir. Al hacer un resumen significa que tú estás escuchándome, tú estás haciendo una escucha activa. Al hacer un resumen de lo que yo digo, haces una escucha activa. Me miras a los ojos, entonces no estás con el celular, no estás mirando en otro sitio, me estás mirando. Cuando tú tocas a la persona, no en lugares incorrectos, por supuesto, no, le tocas la mano o le dices, te entiendo, una palmadita en la espalda, estás haciendo un rapport. Eso se llama rapport. Estás creando un vínculo con la persona. Hay, digamos, hay un acercamiento, ¿no? Un acercamiento, y eso hace que la persona se sienta muy cercana a ti. Entonces, la otra persona dice, ese es uno de los primeras cualidades del líder. Saber escuchar a los demás. Porque si no escuchas a la otra persona, no conoces las necesidades que puede tener la persona. Entonces, ¿cómo vas a liderar un grupo al que no conoces? ¿No es cierto? Entonces lo conoces y entonces la otra persona se va a sentir cercana a ti. Y tienes que saber también cómo hablarle a la persona, ¿no? Porque todos somos distintos, ¿no? Esa es la segunda E. Muy bien. Ok, perdón. No, pero me parece perfecto porque pudiste intuir y de manera natural la segunda E. La segunda es encantar. Encantar con tus propios recursos al hablarle. Al hablarle puedes motivar tus metas, tu visión, porque el líder tiene la visión para el resultado. Claro, tienes que proyectar esa visión. Proyectar, motivar tus metas, tu visión de lo que tú quieres para poder liderar el camino. Entonces esa es la segunda E, encantar. Y la tercera E es encontrar la facilidad, el camino. Y por eso necesitas un método. Necesitas un método. ¿Cómo vas a trabajar con todo el grupo con el que tú vas a liderar? ¿No? Sea el grupo de amigos, sea el grupo de tu familia, sea el grupo de trabajo. Tú tienes que encontrar la forma. ¿Cómo la haces? Y es complicado, ¿no? Porque cada grupo tiene sus características. Probablemente tenemos en un grupo laboral a 2 personas que tienen carácter dominante o a 2 personas que son líderes. Entonces, obviamente, se va a generar una suerte de 2 bandos, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos lidiar con opiniones tan distintas? Porque a veces, pues, todo lo sometemos a votación, a la democracia, y cuando todo lo sometemos a la votación y a la democracia, a veces hay quienes se quedan descontentos y dicen, no me gustó ese resultado, no me tomaron en cuenta, claro. Siempre gana la mayoría. Entonces es como que el líder tiene que tener esta capacidad de conocer qué tipo de personas hay en el grupo para saber cómo lidiar con cada una de ellas, ¿no? Es que justamente el líder es el capitán del barco. La democracia sí está bien para las opiniones, pero el capitán tiene que reconocer los talentos que hay en el grupo para que sea más eficaz el equipo de trabajo. ¿No? Y asignar diferentes actividades a cada miembro del grupo, porque él reconoce quién va a ser más efectivo para el trabajo. Y sin desmerecer quizás a otras personas, ¿no? De repente el líder lo que tiene que hacer básicamente es comunicar a su grupo que cada persona es una pieza importante del rompecabezas, ¿no? Claro. Pero que cada quien tiene una función totalmente distinta. No es que alguien sea más o alguien sea menos, simplemente que todos forman parte de un cuerpo y todos son importantes, ¿no? Claro, y aparte, algo importante que has mencionado, hacerlo sentir importante, y cuando hay un problema en el equipo, el feedback se tiene que hacer en forma personal y fuera del equipo y en forma de sándwich. Primero se dice algo bueno, se dice algo malo y se dice algo bueno al final. O sea, es como un equilibrio, un equilibrio, ¿no? Para no desmoralizar a la otra persona. Eres excelente en este trabajo. Podrías mejorar esto porque te necesitamos para poder seguir adelante en el trabajo. Me parece eso espectacular, porque a veces muchos jefes dicen todo lo negativo, te desmoralizan o quizás se cometen excesos, y al momento de disciplinarte, porque efectivamente todos podemos equivocarnos en algún momento, te hacen sentir tan mal por el error que cometiste que ya uno se queda desmotivado y ya no tienes, digamos, a dónde mirar hacia el futuro, ¿no? Así es. Entonces el líder no necesariamente tiene que ser el jefe, puede ser el líder del equipo, que el jefe designe varios líderes para que se puedan
después rendir cuentas al jefe, ¿no? Pero sí un líder tiene que tener la capacidad de inspirar a los demás, de dar rienda suelta a la imaginación de que ellos van a tener una recompensa al final. Y es interesante lo que estábamos conversando, porque no necesariamente un líder está en un cargo o es jefe, ¿no? Así es. Y probablemente no el jefe que está ahora en el trabajo no necesariamente es un líder, ¿no? Y ahora, ¿cómo manejar esas situaciones en el trabajo? Para la persona que, digamos, es líder, pero que tiene un jefe que no sabe liderar, que no sabe comunicarse con el grupo, ¿cómo generar ese ambiente de confraternización en donde todos podemos escucharnos, donde todos podemos criticarnos, pero de una manera obviamente positiva, ¿no? Constructiva. Lo importante ahí es decirle al jefe que darle las herramientas para que porque él mismo se da cuenta de que no es un líder, ¿no? Él mismo se da cuenta que no tiene muchas herramientas y que está ahí a veces teniendo el cargo, pero no necesariamente es el líder. Decirle, si la persona subordinada es líder, ayudarlo y decirle que es su mano derecha, darle las herramientas de gestión de tiempo, ¿no? Aconsejarlo, ¿no? Y ayudarlo, porque de alguna manera él va a tener más beneficios que los demás, ¿no? Entonces, claro, por estar en una posición, digamos, en una empresa, ¿no? Pero vemos entonces que es importante que el líder, a pesar de que no esté en un cargo, siga moviendo a todo su equipo y también ayude al jefe en este caso para que el trabajo sea más efectivo, porque ¿no? La idea es mover a la empresa, es la misión y visión de la empresa, y porque el trabajador, el líder, sí se compromete con la empresa. Y se supone que todos remamos hacia un mismo sitio, ¿no? Hacia un mismo puerto. Y quería comentarte algo muy interesante ahora que hablabas de que no todos los líderes son jefes, ¿no? Y en la familia también sucede lo mismo. No todos los padres son líderes. Y ahí sí surge un problema, Ahí sí surge un problema, porque los niños aprenden por modelos. Y los modelos no necesariamente son líderes de acción, porque como decía en un principio, los líderes tienen que llegar a un resultado. Y a veces los padres están porque están, ¿no? Y te llevan a modelos y no llegan a un modelo necesariamente de aprendizaje correcto, y los niños se crían así nomás. Claro, o quizás hay, digamos, una visión extremista en donde estamos muy abocados al resultado y no nos importa el proceso o los sentimientos de los hijos, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea músico o quiero que estudie tal o cual carrera, entonces lo meto a estudiar, encima en sus tiempos libres lo coloco en alguna academia para que haga otras actividades, y todo el tiempo le estoy diciendo: tú tienes que adelgazar, tú tienes que terminar tu carrera, tú tienes que estudiar algo más, y todo el tiempo le estoy exigiendo resultados. Hay una orientación, pero no hay una comunicación y quizás tampoco no hay un vínculo, ¿no? Claro, o les impones también muchas etiquetas. Tú no eres inteligente, tú eres torpe, tú eres... Le pones demasiadas etiquetas, como en mi libro Gordos, Enanos y Feos. Ahí hablo de las etiquetas y que dicen que tú eres tal, y crecen con esa idea, y para reprogramarse después es muy difícil, porque no, al final ellos mismos creen que son así. Claro, porque los padres son los que, digamos, de alguna forma construyen la autoestima de sus hijos, ¿no? Y la autoestima está llena de estas etiquetas que pueden ser positivas o negativas. El problema es cuando estas etiquetas son negativas. Incluso positivas, ¿ah? Porque cuando le dices: eres mi princesa. Ah, bueno, también, ¿no? Eres mi reina, eres tal. Y cuando se dan cuenta en la adolescencia que no son princesas y que no fueron reinas, o que no todo se va a hacer en la forma en que uno quiere. Claro, y se dan cuenta que otras personas, y que son eres un genio, y te das cuenta que en la adolescencia no eran genios y que otras personas son mejores que ellos, ahí también hay un problema. Claro, ahí te chocas contra la pared. Lo que tienes que ahí es motivar las conductas. Hiciste un excelente trabajo y lo estás haciendo muy bien, o si no lo hizo tan bien, puedes hacerlo mejor.
¿no? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Claro, no todo puede ser negativo, no todo puede ser positivo, tiene que haber un equilibrio y un equilibrio objetivo también, ¿no? No vamos a decir cosas que no son simplemente por quedar bien con nuestros hijos o quizás por subsanar algún tema en la relación, ¿no? De repente los padres se equivocaron, hay algún problema en la misma pareja, ¿no? Y quieren compensar con esas etiquetas positivas a sus hijos, ¿no? Ay, tú eres excelente, tú no eres como tu padre, tú no eres como tu madre, tú eres mejor. Entonces ya ahí le generamos, digamos, un background negativo incluso para ellos, ¿no? Así es. Estamos hablando de este tema del liderazgo y me encanta que no solamente lo veamos en un ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar. Y yo sé que hay muchas personas que ya en las redes sociales tienen sus consultas. Les estamos colocando aquí en pantalla las redes sociales, el número de WhatsApp también para que puedan enviar sus consultas, que es el 960-137-749, y ya tenemos algunos audios que vamos a escuchar para responder. Adelante. Doctora, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un problema en mi casa porque mi esposa siempre quiere tener la última decisión de todas las cosas. No es que yo busque ser el que se imponga o decida por los dos, pero me gustaría tener un equilibrio y que tanto ella como yo podamos tener una decisión. ¿Qué me recomienda hacer, por favor, para tener esta situación y estar en tranquilidad en mi casa? Bien, gracias por la consulta. Qué interesante. Justo estábamos hablando del ámbito familiar. Bueno, tu esposa quiere tener la última decisión en la casa. Entonces, tiene que haber un consenso. A ver, yo pondría en una matriz. ¿Cuándo, en qué situaciones ella podría tener la última palabra? O mejor dicho, ¿cuándo ella tendría decisiones, en qué aspectos? ¿Y cuándo tú tendrías las decisiones? ¿En qué ella es mejor que tú? ¿Y en qué tú eres mejor que ella? ¿No? Claro, quizás quién sabe más respecto a un tema en particular, ¿no? Claro. Por ejemplo, si ella sabe mejor hacer el arroz con pollo, por ejemplo, ella que decida eso. Si tú sabes más en hacer las cuentas de la casa, que tú decidas, pero que lo pongan por escrito, que hagan una matriz en un Excel, un acuerdo escrito, ¿no? Firmado. Entonces, papelito manda. Y lo colocamos ahí en la pared. En la pared. Para que no se y olvide. Entonces hacen una especie de economía de fichas, que es un cuadrito donde se ponen stickers, ¿no? Como cuando hacen a los niños. Y entonces van poniendo checks para que se vayan creando hábitos. Entonces, poco a poco, ella va a dejar de ser tan seria en relación a su persona y la toma de decisiones. Y también se va a sentir aliviada, ¿no? Porque me imagino que por un lado probablemente ella quiere tomar la decisión en todo momento porque piensa que sabe lo que es mejor, pero imagínate todo el tiempo estar pensando qué es lo mejor en todos los aspectos, ¿no? Debe ser cansador, ¿no? Sí. Es necesario un equilibrio donde yo sé que con mi pareja puedo discutir, puedo debatir y puedo confiar y delegar funciones también, ¿no? Y ayudarse es muy importante en la pareja y recordar que cuando uno le dice no, o simplemente no estoy de acuerdo, no es que no exista el amor, sino más bien el amor se basa en decir la verdad, ¿no? Y la verdad es más fuerte que todo. Y por eso es importante que si uno no está de acuerdo con la decisión que está tomando la pareja, no quedarse callado y dejar que la pareja asuma la responsabilidad, ¿no? Porque eso también pasa mucho en los matrimonios. Bueno, tú decidiste esto, allá tú con las consecuencias. Y nos desligamos por completo porque ya nos sentimos como que nos han puesto de lado, no nos toman en cuenta. Y el problema es que si surgen consecuencias grandes con esa decisión, ahí va a ser el llanto y crujir de dientes, porque vas a estar reclamándole, pero tú fuiste el que decidiste, es tu culpa, ¿no? Y también pensar por qué ella tiene esa necesidad de tomar todas las decisiones. Hay que hacer un análisis más allá del por qué ella tiene, qué estímulos están suscitando en ella para que ella tome las decisiones constantes de hacer todo ella. ¿Qué ha pasado en su pasado? ¿Por qué tiene que tener control? Quizás también vio en su figura materna que la madre era la que asumía siempre el control de la casa y es como un espejo, ¿no? Sí. Termina reproduciendo lo que ha visto por tantos años. Bueno, estamos con el tiempo justo, vamos a recibir otra consulta que nos ha llegado. Adelante.
Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo acabo de recibir un ascenso en mi centro laboral. Estoy manejando más o menos un grupo de 6 personas, pero tengo algunas dudas. De repente hay un poco de preocupación porque siento que todavía me falta tener un mejor liderazgo. En algunas situaciones todavía algunos compañeros como que se resisten un poco y no quieren seguir las indicaciones que yo les doy. No sé, me gustaría que el especialista me pudiera ayudar, ¿no? De repente dándome algunos consejos o algunas pautas para yo poder manejar de manera efectiva esta situación dentro de mi trabajo. Bien, gracias por la consulta. Interesante, justo Sí. lo que estábamos hablando, que no siempre los líderes son jefes o los jefes son líderes, ¿no? Sí, mira, tan solo, discúlpame la confianza y en directo te digo, tan solo escuchar tu tono de voz, digo que te falta un poco de confianza en ti misma. La confianza se transmite en el tono de voz. Si tú tienes más confianza, la gente va a sentirlo en tu tono de voz. Cuando tú transmitas eso, la gente va a decir, yo puedo sentirme segura en las decisiones que ella está tomando. Cuando tú tienes una voz más suave, más pausada, más delicada, la gente piensa que tú no estás segura de lo que estás haciendo. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, cuando tú des una orden, tienen que haber consecuencias. Entonces, si tú las dejas pasar la primera, la gente no va a sentir que no van a haber consecuencias la segunda vez. Claro, no te van a tomar en serio probablemente. Exactamente. ¿No? En el libro, yo no digo que tenga que ser así, pero en el libro del arte de la guerra, se dice que una de las concubinas del emperador se las puso todas y se rió de una de las órdenes que se les dio, y a la primera que se rió la mataron y ninguna otra se volvió a reír y todas empezaron a actuar como se debía, porque a la primera que no se cumplen las órdenes se tiene que haber consecuencias. Entonces uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Entonces te recomiendo que seas consecuente y que tu tono de voz sea mucho más firme. Interesante, ¿no? Es importante saber cómo dominar incluso nuestra voz, aprender a colocar nuestra voz. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal, incluso los gestos también, sí, ¿no? Porque los gestos también te muestran si hay confianza, si hay empatía, si hay, digamos, una importancia de tu parte de escuchar a la otra persona, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, hay una pregunta que también nos llega a través de las redes sociales. ¿Qué pasa si en una pareja ambos son líderes? ¿Qué se hace? Bueno, es perfecto porque ambos pueden pensar los dos en formas de llegar al mismo puerto, cediendo, porque siempre hay que haber un compromiso. Los dos tienen que comprometerse. Es muy interesante cuando los dos son líderes, porque se comprometen a llegar juntos a un mismo puerto. Pero tiene que haber mucha comunicación. Y como yo digo, comunicación efectiva, que dices lo que tienes que decir, y comunicación asertiva, de la forma como dices las cosas. Y hay que también llegar a un punto medio, ¿no? Porque como los dos son líderes, me imagino que los dos quieren tirar para su lado, ¿no? Y ahí es importante. Pero ahí está la racionalidad. Las cosas tienen que ver lógica, ¿no? Y los líderes por lo general tienen que tener mucha lógica. Juntar esas fortalezas, ¿no? Digamos. Y finalmente también había otra pregunta que no quiero dejar pasar. Las personas que son de carácter dominante a veces se confunden pensando que son líderes, ¿no? ¿Cómo identificar que yo soy una persona con carácter dominante y probablemente no estoy ejerciendo un buen liderazgo? Ya, las personas dominantes pueden ser líderes o pueden no ser líderes. Una cosa es que sea dominante y le dé un berrinche, ¿ya? Y otra cosa es que sea dominante, pero que tenga las cualidades para ser un líder, que son la confianza en sí mismo, la seguridad que inspira a las personas, que sepa motivar, que sea asertivo, que tenga otras cualidades. Pero una persona dominante no significa que sea empático con los demás. Entonces no significa que va a llegar a ser un líder.
No es lo mismo una persona dominante que un líder, no necesariamente, no van de la mano. Y el líder no es solamente una persona que manda, ¿no? Sino es una persona que de alguna manera contagia al resto del grupo con esta motivación que él mismo tiene y además contagia al grupo de querer llegar a la meta, ¿no? Así es. De querer llegar al resultado. Y probablemente quizás no lleguemos al resultado, pero siempre está ahí el líder diciendo, bueno, no se preocupen, la siguiente vez nos irá mejor, si nos caemos nos volvemos a levantar. Tiene que haber siempre una persona que te dé, digamos, esa fortaleza que a veces uno la pierde en el camino, porque seamos honestos, a veces intentas una vez, te caes, bueno, la segunda, sigues motivado, te caes, y la tercera, y ya la quinta, probablemente ya no quieres hacer nada, ¿no? Un tema. Hay un tema que hay el motivador, que es el que sí, el que motiva y todo, pero un líder sí llega al resultado. Ah, mira, interesante. El líder te lleva el resultado. Esa es la diferencia. Sí. Bueno, importante aclaración entonces. Sí. Hemos llegado ya al final del programa, pero queremos recomendaciones finales a propósito de este tema tan importante del liderazgo. Si todos podemos ser líderes. Sí, todos podemos ser líderes si es que tú te lo propones. Tienes que tener confianza en ti mismo. Tienes que revertir el mapa conceptual que tienes de ti mismo. El mapa es la idea que tienes de ti mismo. Otros tal vez te ven que no tienes el liderazgo necesario, pero si tú mismo empiezas a pensar en que tú tienes la actitud para hacerlo y tienes los recursos, piensa primero, proponte esa meta, que tienes los recursos para hacerlo, porque tienes los estudios, sí, ok, tienes las ganas, sí, tienes la actitud, ya, vamos a empezar con eso. Empieza a decir, yo voy a empezar a entablar relaciones con las personas, voy a empezar a ser empático. Empieza a ser empático con las personas, preguntándoles cómo están, tratando de leer a las personas. Eso es lo primero, leer a las personas, escuchar lo que necesitan, para saber cómo tú puedes dirigirlos a lo que tú necesitas lograr, o sea, un resultado. Practica con las personas alrededor tuyo, en tu entorno familiar. Planea un viaje con tus amigos, por ejemplo. Váyanse a un viaje cerca, pero tú organízalo. Ahí está el primer resultado. Planea un resultado y organízalo tú. Entonces, primero ve las ideas de todos los miembros del grupo y di qué es lo que quieren, pero primero conversa con ellos, practica la empatía y dirígelos hacia la meta y practica con ellos. Y trata de ser más seguro, practica con el tono de voz, practica en la forma de caminar. Hay varios videos en YouTube para practicar el lenguaje no verbal de un líder. Busca los videos para practicar cómo es un líder, las formas de liderazgo. La gestión de tiempo. Un líder gestiona bien su tiempo para llegar a un resultado. Entonces está el diagrama de Gantt para que tú modifiques tu tiempo, arregles tu tiempo en la menor cantidad de semanas o de meses, los resultados. También la ley de Pareto, para que entiendas las causas del problema, que es de 80-20, la gestión de tiempo. Es muy importante que gestiones tu tiempo. Un buen líder gestiona el tiempo. Así que tú sí puedes ser un líder, solamente te falta entrenamiento. Gracias. Importantes recomendaciones entonces. Bueno, quisiéramos, Tatiana, que nos puedas decir dónde te podemos ubicar para que puedan hacerte las consultas. Muchas gracias. Claro que sí, me pueden ubicar en el 999-2030-60 y puedes visitar mi página web tatianacoach.com y encantada de poder atenderte. Bien, Tatiana, muchísimas gracias por haber venido aquí a este programa de Vive Más. Vamos a estar en otros programas hablando sobre este tipo de temas que son tan importantes. Así que ya sabemos que todos tenemos la capacidad de ser líderes y tenemos que empezar el día de hoy a tomar buenas decisiones y contagiar también a otros de nuestra motivación para llegar a resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, y hemos llegado al final del programa Vive Más. Recuerden que pueden llegarnos sus comentarios utilizando el hashtag consultorio en línea, y también tienen ahí en pantalla nuestras redes sociales y el número de WhatsApp. Nos vemos en un siguiente programa. Bendiciones.